Hola a todas y todos. Mi nombre es Verónica y seré su anfitriona durante estos 4 días de formación. Es un gusto poder acompañarlos en este espacio de aprendizaje. Hoy damos inicio al módulo 1, Neurodesarrollo y Control Motor en la Infancia, que es el primer módulo de nuestro diplomado en psicomotricidad infantil. Este diplomado se llevará a cabo durante 4 días consecutivos, siempre a la misma hora y por esta misma plataforma, para que podamos avanzar de manera ordenada y sin interrupciones. Los módulos que vamos a trabajar son los siguientes. Módulo 1. Neurodesarrollo y Control Motor en la Infancia. Módulo 2. Desarrollo psicomotor y etapas de la infancia. Módulo 3. Estrategias teóricas de intervención psicomotriz. Módulo 4. Psicomotricidad y aprendizaje escolar. El día de hoy estamos en el primer módulo, que nos permitirá comprender cómo se desarrolla el sistema nervioso, cómo se adquiere el control motor y qué factores intervienen en el proceso. Vamos a tomarnos unos minutos para permitir que las demás personas ingresen a la sala de Zoom. Mientras esperamos, les invito a revisar su conexión a Internet, ajustar su micrófono y altavoces si es necesario, y tener a mano sus cuadernos o material de apoyo. De esta forma, podrán aprovechar al máximo la información que se compartirá. Bien, ahora que ya tenemos más participantes conectados, vuelvo a recordarles que hoy comenzamos el módulo 1, Neurodesarrollo y Control Motor en la Infancia, el primero de los 4 módulos de este diplomado. Reitero que las sesiones se desarrollarán durante 4 días consecutivos, en el mismo horario y en esta plataforma. Los módulos que cubriremos son: Módulo 1, Neurodesarrollo y Control Motor en la Infancia. Módulo 2,
Desarrollo psicomotor y etapas de la infancia. Módulo 3. Estrategias teóricas de intervención psicomotriz. Módulo 4. Psicomotricidad y aprendizaje escolar. Hoy nos enfocaremos en este primer módulo, que será la base para entender los demás temas del diplomado. Les invito a mantener su cámara encendida si es posible, tomar apuntes y participar de manera activa. Ahora le cedo la palabra al profesor Mateo, quien nos guiará en este módulo. Adelante, profesor. Quiero comenzar agradeciendo a Verónica, nuestra anfitriona, por la apertura de este módulo y por darnos la bienvenida a todos los participantes. Iniciamos oficialmente el módulo 1, Neurodesarrollo y Control Motor en la Infancia. Hoy comenzaremos con el primer tema, que es el concepto de neurodesarrollo y control motor. El neurodesarrollo es el proceso mediante el cual el sistema nervioso se forma, madura y se organiza desde la etapa prenatal hasta la vida adulta. Este proceso es fundamental para que los niños logren moverse, comunicarse, pensar, regular sus emociones y relacionarse con el entorno. El neurodesarrollo es progresivo porque cada habilidad nueva se construye sobre las anteriores. Es jerárquico ya que primero aparecen funciones simples, como el control de cabeza, y luego funciones más complejas, como la escritura. Es secuencial porque sigue un orden predecible que nos permite identificar si el desarrollo avanza de forma típica. El control motor es la expresión visible del neurodesarrollo. Es la capacidad que tiene el sistema nervioso para planificar, organizar y ejecutar movimientos. Sin un adecuado desarrollo neurológico, el niño no podría sostener su cabeza, gatear, caminar o coordinar movimientos de precisión. El control motor incluye dos componentes principales. Control motor grueso, movimientos amplios, como sentarse, ponerse de pie, correr o saltar. Control motor fino, movimientos pequeños y precisos, como tomar objetos con los dedos, abotonarse o escribir. El neurodesarrollo y el control motor están influenciados por muchos factores. Factores genéticos, como la herencia familiar. Factores biológicos, como el peso al nacer o complicaciones en el parto. Factores ambientales, como la nutrición, la estimulación temprana y el afecto recibido. Pensemos en un ejemplo. Un niño de 6 meses que ya puede sentarse con apoyo lo hace porque su sistema nervioso ha madurado lo suficiente para coordinar músculos y mantener el equilibrio. Si este niño tiene un ambiente que le permite moverse libremente, fortalecerá su musculatura y progresará al gateo. En cambio, si se limita su movilidad, puede retrasarse en adquirir esta habilidad. Es importante entender que el desarrollo motor no es solo físico, también impacta en lo emocional y en lo cognitivo. Cada nuevo logro motor amplía las oportunidades de exploración y aprendizaje. Cuando el niño empieza a caminar, también comienza a interactuar con más objetos, descubrir el entorno y ganar autonomía. Como futuros profesionales, deben recordar que al evaluar a un niño no solo importa si logra o no la habilidad, sino también cuándo y cómo lo hace. Esto nos permite detectar si hay un desarrollo típico o si existen señales de alerta que requieran intervención temprana. Para cerrar este tema, podemos concluir que el neurodesarrollo es el proceso de construcción y maduración del sistema nervioso y el control motor es su expresión funcional a través del movimiento. Entender ambos conceptos es indispensable para acompañar a los niños en su crecimiento y diseñar estrategias educativas que respeten su ritmo. Ahora vamos a hacer una pregunta rápida para reforzar lo aprendido. Tienen 10 segundos para responder mentalmente. Pregunta. El neurodesarrollo se considera un proceso A. Desordenado, en el que cada niño desarrolla habilidades sin un patrón. B. Progresivo, jerárquico y secuencial. C. Exclusivamente genético y sin influencia del ambiente. D. Aleatorio y dependiente del azar. La respuesta correcta es la opción B. Es progresivo porque cada logro se construye sobre el anterior, jerárquico porque sigue un orden de complejidad de funciones y secuencial porque respeta un orden temporal. Esto es lo que nos permite utilizar el desarrollo motor como guía para identificar posibles alteraciones. Con esto cerramos el tema 1 y nos preparamos para avanzar al siguiente tema, en el que profundizaremos en las etapas de maduración del sistema nervioso central. Allí veremos cómo se va estructurando el cerebro y qué fases atraviesa para permitir que el niño desarrolle sus habilidades motoras.
Continuamos con el segundo tema de este módulo, que es etapas de maduración del sistema nervioso central. Este tema es clave porque nos permite comprender en qué orden se desarrolla el sistema nervioso y por qué los hitos del desarrollo motor siguen una secuencia lógica. El sistema nervioso central, o SNC, está compuesto por el cerebro y la médula espinal. Su maduración es un proceso complejo que comienza en la vida intrauterina y continúa incluso hasta la tercera década de la vida. La manera en que el SNC se va formando y perfeccionando explica por qué los niños adquieren habilidades motoras y cognitivas en momentos específicos de su desarrollo. Primera etapa, proliferación neuronal. Ocurre durante las primeras semanas de gestación. Aquí se producen millones de neuronas que luego serán distribuidas en diferentes regiones cerebrales. Esta etapa es muy sensible a factores externos. Por ejemplo, una mala nutrición o la exposición a tóxicos puede afectar la cantidad de neuronas que se producen. Segunda etapa, migración neuronal. Las neuronas se desplazan hacia las áreas donde cumplirán sus funciones. Este proceso ocurre principalmente entre el segundo y sexto mes de embarazo. Si la migración no se realiza de manera correcta, pueden presentarse alteraciones en la organización cortical. Tercera etapa, diferenciación y organización. Las neuronas adquieren características específicas y comienzan a formar redes de conexión. Aquí empieza la especialización de funciones. Algunas neuronas se encargarán del movimiento, otras de la visión, del lenguaje o de las emociones. Cuarta etapa, sinaptogénesis. Es la formación de sinapsis o conexiones entre neuronas. Este proceso ocurre a una velocidad impresionante en los primeros años de vida y es la base de la plasticidad cerebral. Mientras más estímulos adecuados reciba el niño, más conexiones se fortalecen. Quinta etapa, mielinización. La mielina es una sustancia que recubre los axones de las neuronas, permitiendo que la información viaje más rápido. La mielinización empieza en el periodo fetal y continúa hasta la adolescencia, pero en los primeros años es cuando ocurre el mayor avance. Esto explica por qué el niño adquiere cada vez más velocidad y coordinación en sus movimientos. Sexta etapa, poda sináptica. Ocurre cuando el cerebro elimina las conexiones que no se usan para optimizar su funcionamiento. Se concentra en la infancia temprana y nuevamente en la adolescencia. Cada una de estas etapas está relacionada con hitos del desarrollo motor. Por ejemplo, cuando la mielinización avanza en la médula espinal, el bebé empieza a sostener la cabeza y a coordinar los movimientos de brazos y piernas. Cuando la corteza motora y el cerebelo maduran, se adquiere el control postural y la marcha. Un aspecto importante es que la maduración del SNC sigue un patrón céfalo-caudal y próximo-distal. Céfalo-caudal significa que el desarrollo progresa de la cabeza hacia los pies. Por eso primero el bebé controla los músculos del cuello, luego el tronco y finalmente las piernas. Próximo distal significa que primero se desarrollan los músculos cercanos al eje corporal y luego los más lejanos, lo que explica por qué el control de hombros aparece antes que el de los dedos. Este conocimiento es muy útil para la observación clínica y educativa. Si un niño de 10 meses aún no sostiene la cabeza, sabemos que hay un desfase significativo en la maduración neurológica. Sin embargo, es importante recordar que siempre existe cierta variabilidad entre niños y que no todos logran los hitos en la misma semana exacta. Las etapas de maduración también son sensibles a factores externos. La estimulación temprana adecuada puede potenciar las conexiones sinápticas, mientras que la falta de estímulos, la desnutrición o enfermedades graves pueden retrasar el desarrollo. Por eso es fundamental que educadores y familias comprendan que ofrecer un entorno rico, seguro y estimulante es tan importante como garantizar la salud física del niño. En conclusión, el sistema nervioso central madura siguiendo una secuencia ordenada que pasa por etapas de proliferación, migración, organización, conexión, mielinización y poda sináptica. Cada una de estas etapas tiene un impacto directo en las habilidades motoras, cognitivas y emocionales del niño, y conocerlas nos permite identificar a tiempo posibles dificultades en su desarrollo. Ahora vamos a reforzar lo aprendido con una pregunta de opción múltiple. Les daré 10 segundos para pensar su respuesta. Pregunta: ¿cuál de las siguientes opciones describe correctamente el patrón de maduración del sistema nervioso central? A. De distal a proximal y de caudal a cefálico. B. De proximal a distal y de cefálico a caudal. C. Sin orden específico, depende de cada niño.
D. De distal a proximal y sin relación con la cabeza. La respuesta correcta es la opción B. El desarrollo neurológico sigue un patrón de proximal a distal, es decir, primero control de músculos cercanos al eje corporal y luego de los más lejanos, y también de cefálico a caudal, es decir, de la cabeza hacia los pies. Esto explica por qué el bebé sostiene la cabeza antes de gatear. Con esto concluimos el tema 2. En el siguiente tema hablaremos de la neuroplasticidad en la infancia, un concepto fascinante que nos mostrará cómo el cerebro puede adaptarse y reorganizarse para aprender nuevas habilidades y recuperarse de lesiones. Entramos ahora en el tema 3, que es neuroplasticidad en la infancia, definición y ejemplos. Este es uno de los temas más fascinantes del módulo porque nos permite entender la enorme capacidad que tiene el cerebro para adaptarse y aprender. La neuroplasticidad es la habilidad del sistema nervioso para cambiar su estructura y su funcionamiento en respuesta a la experiencia, al aprendizaje y, en algunos casos, a una lesión. Es decir, el cerebro no es rígido ni fijo, sino que está en constante reorganización. Esta capacidad es máxima durante la infancia, lo que convierte a los primeros años de vida en un periodo crítico para el desarrollo. La neuroplasticidad puede ser estructural, cuando se crean o eliminan conexiones sinápticas, o cuando se refuerzan las existentes. También puede ser funcional, cuando otras áreas cerebrales asumen funciones de zonas que han sido dañadas. Un ejemplo muy claro de neuroplasticidad es el aprendizaje del lenguaje. En los primeros años de vida, el cerebro está especialmente sensible a los estímulos lingüísticos. Si el niño escucha constantemente palabras, sonidos y conversaciones, se fortalecerán las conexiones relacionadas con el lenguaje. En cambio, si crece en un entorno sin suficiente estimulación verbal, puede presentar retrasos en el desarrollo del habla. Otro ejemplo es la adquisición de la marcha. Cada vez que el niño intenta ponerse de pie y caminar, su cerebro está registrando información sobre el equilibrio, la fuerza muscular y la coordinación. Repite, ajusta y aprende de cada intento, reforzando las conexiones necesarias hasta lograr el movimiento de forma automática. La neuroplasticidad es tan poderosa que incluso permite que el cerebro se recupere de ciertos daños. Por ejemplo, si un niño sufre una lesión en un hemisferio cerebral en etapas tempranas, el otro hemisferio puede reorganizarse y asumir algunas de las funciones perdidas. Este fenómeno es mucho más limitado en la edad adulta, lo que demuestra la ventaja de la plasticidad infantil. Existen periodos sensibles de neuroplasticidad, en los que el cerebro está especialmente receptivo a determinados aprendizajes. Por ejemplo, la visión binocular se desarrolla en los primeros meses de vida. Si durante ese periodo no se corrige un estrabismo severo, puede producirse ambliopía y pérdida de visión en un ojo. De igual forma, la adquisición del lenguaje tiene su mayor ventana entre los 0 y 6 años. También hay plasticidad dependiente de la experiencia que ocurre a lo largo de toda la vida, pero de manera más eficiente en la infancia. Esto nos lleva a la importancia de la estimulación temprana. Cuanto más enriquecido sea el entorno del niño, mayores serán las oportunidades de fortalecer redes neuronales y promover un desarrollo integral. Esto no significa saturar al niño de actividades, sino ofrecer experiencias significativas: juego, movimiento, interacción social, exploración sensorial. Un consejo práctico para padres y educadores es ofrecer retos adecuados a la edad. Permitir que el niño gatee, suba escaleras con supervisión, manipule objetos, pinte, escuche música y cante. Todas estas actividades son estímulos que refuerzan la neuroplasticidad y promueven la maduración de diferentes circuitos cerebrales. Por supuesto, la neuroplasticidad también tiene límites. Si bien el cerebro infantil puede compensar muchas dificultades, no siempre puede revertir completamente daños severos. Por eso la detección temprana y la intervención oportuna son fundamentales. En conclusión, la neuroplasticidad es la base biológica del aprendizaje. Permite que el cerebro infantil construya nuevas conexiones, fortalezca las existentes y se adapte a los cambios del entorno. Esta capacidad explica por qué los primeros años de vida son tan determinantes para el desarrollo cognitivo, motor y socioemocional. Ahora vamos a hacer una pregunta de refuerzo. Les daré 10 segundos para pensar la respuesta. Pregunta: ¿qué es la neuroplasticidad?
A. La capacidad del sistema nervioso para producir más neuronas después del nacimiento. B. La habilidad del cerebro para reorganizarse y crear nuevas conexiones en respuesta a la experiencia. C. El proceso por el cual se eliminan neuronas innecesarias. D. La capacidad del niño para moverse de manera automática. La respuesta correcta es la opción B. La neuroplasticidad es la capacidad de reorganización del cerebro y de creación de nuevas conexiones sinápticas en respuesta a la experiencia, al aprendizaje y a las necesidades del entorno. Con esto cerramos el tema 3. En el siguiente tema nos centraremos en la corteza motora, organización y función, para entender cómo esta región del cerebro dirige los movimientos voluntarios y coordina gran parte del control motor que observamos en la infancia. Continuamos con el tema 4, que es corteza motora, organización y función. Este tema es muy interesante porque nos permite entender cómo el cerebro dirige los movimientos voluntarios del cuerpo. La corteza motora es una región del cerebro ubicada en el lóbulo frontal, justo delante del surco central. Es la principal responsable de planificar, iniciar y ejecutar los movimientos voluntarios. Cuando queremos mover cualquier parte de nuestro cuerpo, la orden se genera aquí. La corteza motora se divide en tres áreas principales. Corteza motora primaria, área 4 de Brodmann. Se encarga de enviar las órdenes motoras finales hacia la médula espinal para producir movimiento. Área premotora. Planifica los movimientos y coordina la postura y la secuencia de acciones antes de que ocurran. Área motora suplementaria. Participa en la planificación de movimientos complejos y en la coordinación bilateral, es decir, de ambos lados del cuerpo. Dentro de la corteza motora primaria existe una representación ordenada del cuerpo llamada homúnculo motor. Esta representación es muy curiosa porque el tamaño asignado a cada parte del cuerpo no corresponde a su tamaño real, sino al grado de control y precisión que requiere. Por ejemplo, las manos y la cara ocupan una gran porción de la corteza motora, mientras que el tronco y las piernas ocupan menos espacio. Esto se debe a que los movimientos de los dedos y de la boca requieren mucha precisión y control fino. Ejemplo práctico. Cuando un niño aprende a escribir, la corteza motora que controla los dedos y la muñeca se activa intensamente y va creando conexiones más eficientes. Con la práctica, el movimiento se vuelve más rápido y automático. Otra característica importante es que la corteza motora es contralateral. Esto significa que la corteza del hemisferio derecho controla los movimientos del lado izquierdo del cuerpo y viceversa. Esto es relevante cuando analizamos lesiones cerebrales. Un daño en el hemisferio izquierdo puede provocar debilidad o parálisis en el lado derecho. La corteza motora no trabaja sola. Recibe información de otras áreas del cerebro, como la corteza somatosensorial, que le dice en qué posición está el cuerpo, y de los ganglios basales y el cerebelo, que ayudan a afinar y coordinar los movimientos. Este trabajo en equipo es lo que permite que los movimientos sean precisos y eficientes. Durante la infancia, la corteza motora está en proceso de maduración. La mielinización de las vías corticoespinales, que conectan la corteza con la médula espinal, se va completando progresivamente y esto explica por qué el niño pasa de movimientos descoordinados a movimientos cada vez más refinados. Por eso es tan importante permitir que los niños se muevan libremente. Cada experiencia motriz fortalece estas conexiones. Un dato interesante es que la corteza motora es muy sensible a la práctica y al aprendizaje. Esto significa que la repetición de movimientos genera cambios estructurales en el cerebro, lo que conocemos como plasticidad motora. De ahí que la práctica sistemática de actividades como dibujar, lanzar pelotas o saltar a la cuerda no solo mejora la habilidad motriz, sino que literalmente moldea el cerebro. En resumen, la corteza motora es el centro de comando del movimiento voluntario. Su organización, su representación del cuerpo en el homúnculo motor y su interacción con otras estructuras cerebrales son fundamentales para que los movimientos sean coordinados, precisos y adaptados a las necesidades del entorno. Ahora reforcemos lo aprendido con una pregunta. Les daré 10 segundos para responder mentalmente. Pregunta: ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta respecto a la corteza motora? A. Controla solo los movimientos automáticos, no los voluntarios. B. Tiene una representación proporcional al tamaño real de cada parte del cuerpo. C.
Controla el movimiento del lado contralateral del cuerpo. D. Funciona de manera independiente sin conexión con otras áreas cerebrales. La respuesta correcta es la opción C. La corteza motora controla el lado contralateral del cuerpo. Es decir, la corteza izquierda controla el lado derecho y la derecha controla el lado izquierdo. Además, trabaja en estrecha colaboración con otras áreas para afinar el movimiento. Con esto cerramos el tema 4. En el siguiente tema estudiaremos el rol del cerebelo en equilibrio y coordinación, para comprender cómo esta estructura afina los movimientos y nos permite mantener la postura y el balance al movernos. Pasamos ahora al tema 5. Rol del cerebelo en equilibrio y coordinación. Este tema es fundamental porque el cerebelo es una de las estructuras cerebrales más importantes para lograr movimientos precisos, mantener la postura y coordinar las acciones motoras. El cerebelo se encuentra en la parte posterior e inferior del cráneo, justo debajo de los hemisferios cerebrales. Aunque representa alrededor del 10% del volumen del cerebro, contiene más de la mitad de las neuronas de todo el sistema nervioso central. Su función principal es regular la coordinación de los movimientos, el equilibrio y la precisión motora. Funciones principales del cerebelo: mantener el equilibrio y la postura del cuerpo, coordinar los movimientos voluntarios para que sean suaves y eficientes, regular el tono muscular, participar en el aprendizaje motor, como cuando un niño aprende a montar bicicleta o a lanzar una pelota. El cerebelo recibe información de varias fuentes: de la corteza cerebral sobre los movimientos que se planean ejecutar, de la médula espinal sobre la posición de las articulaciones y de los órganos vestibulares del oído interno sobre el equilibrio. Con toda esta información, el cerebelo compara lo que el cuerpo intenta hacer con lo que realmente está haciendo y envía señales correctivas para ajustar el movimiento. Ejemplo práctico: si un niño intenta atrapar una pelota, la corteza motora ordena el movimiento de los brazos, pero el cerebelo ajusta la fuerza y la dirección para que el movimiento sea preciso. Si la pelota viene más rápido de lo esperado, el cerebelo ayuda a modificar el movimiento casi de manera inmediata. Otro ejemplo: cuando aprendemos a caminar en una superficie inestable, como arena, el cerebelo trabaja más intensamente para ajustar el equilibrio y evitar caídas. Un concepto importante es que el cerebelo no inicia el movimiento, sino que lo regula. Podríamos decir que es el director de orquesta que asegura que todos los músculos trabajen de manera sincronizada y armónica. Durante la infancia, el cerebelo está en pleno desarrollo y es muy sensible a la estimulación motora. Actividades como correr, saltar, trepar y juegos de coordinación favorecen su maduración. Incluso actividades artísticas como la danza o la música implican un alto grado de participación cerebelosa, ya que requieren coordinación de movimientos y control del ritmo. Cuando el cerebelo no funciona correctamente, se producen alteraciones como ataxia, dificultad para coordinar los movimientos; hipotonía, disminución del tono muscular; alteraciones en el equilibrio, caídas frecuentes o marcha inestable; dificultades en la precisión de movimientos finos. Estas señales de alerta pueden ser observadas en entornos escolares y deben motivar una derivación para evaluación neurológica. Algo interesante es que el cerebelo también participa en funciones cognitivas, como la atención y el procesamiento del tiempo, lo que significa que su maduración no solo impacta el movimiento, sino también la capacidad de planificar y anticipar acciones. En resumen, el cerebelo es el encargado de garantizar que nuestros movimientos sean coordinados, precisos y adaptados al entorno. Sin él, los movimientos serían torpes, descoordinados y poco efectivos. Ahora reforcemos lo aprendido con una pregunta de opción múltiple. Tienen 10 segundos para pensar la respuesta. Pregunta: ¿cuál es la función principal del cerebelo? A. Iniciar los movimientos voluntarios. B. Regular la coordinación, el equilibrio y la precisión de los movimientos. C. Generar impulsos eléctricos para la contracción muscular. D. Producir neurotransmisores para la corteza cerebral. La respuesta correcta es la opción B.
El cerebelo no inicia el movimiento, sino que lo regula, ajusta la postura, mantiene el equilibrio y asegura que los movimientos sean precisos y coordinados. Con esto concluimos el tema 5. En el próximo tema hablaremos de los ganglios basales y su papel en el control de la secuencia de movimientos, lo que nos ayudará a comprender cómo el cerebro organiza cadenas de acciones motoras para que se realicen de manera fluida y automática. Entramos al tema 6. Ganglios basales y control de la secuencia de movimientos. Este tema es muy relevante porque los ganglios basales son como el centro de programación del movimiento. Aunque muchas veces pasan desapercibidos en la enseñanza básica de neuroanatomía, su papel es fundamental para que nuestros movimientos sean fluidos, organizados y automáticos. Los ganglios basales son un conjunto de núcleos profundos localizados en la base del cerebro. Sus estructuras principales incluyen el cuerpo estriado, formado por el núcleo caudado y el putamen, el globo pálido, el núcleo subtalámico y la sustancia negra. Todas estas estructuras trabajan en circuitos que se comunican con la corteza motora y con el tálamo. Funciones principales de los ganglios basales: seleccionar qué movimiento se va a ejecutar y suprimir los movimientos no deseados. Secuenciar las acciones motoras para que se realicen en el orden correcto. Participar en la automatización de habilidades motoras, como montar en bicicleta o escribir. Regular la intensidad y la velocidad de los movimientos. Podríamos decir que los ganglios basales funcionan como un filtro. Facilitan la ejecución de los movimientos que necesitamos y bloquean los que serían inútiles o contraproducentes. Esto permite que los movimientos sean más eficientes y que no gastemos energía en acciones innecesarias. Un ejemplo muy claro de su función es cuando aprendemos a atarnos los zapatos. Al principio, cada paso del proceso es consciente y lento. Cruzar los cordones, formar el lazo, hacer el nudo. Con la práctica, los ganglios basales ayudan a automatizar la secuencia y llega un momento en que podemos hacerlo sin pensar. Esto es lo que se llama memoria procedimental o aprendizaje motor. Ganglios basales y control postural. También tienen un papel importante en el ajuste del tono muscular y la postura, trabajando en conjunto con el cerebelo. Ganglios basales y emoción. Participan en circuitos motivacionales, lo que influye en el inicio de la acción. Por eso, cuando el sistema dopaminérgico falla, como en la enfermedad de Parkinson, se observa dificultad para iniciar el movimiento, asinesia. En el desarrollo infantil, la maduración de los ganglios basales permite que el niño pase de movimientos descoordinados y poco precisos a patrones de movimiento más suaves y controlados. Esto se observa claramente en la marcha. Al inicio es torpe y con muchas caídas, pero a medida que maduran estas estructuras, la marcha se vuelve más estable y eficiente. Alteraciones en los ganglios basales pueden generar movimientos involuntarios, coreas, tics, rigidez o hipertonía, dificultad para iniciar o detener el movimiento. Por eso, en la observación psicomotriz, cuando notamos movimientos repetitivos, excesivamente lentos o muy rígidos, debemos considerar que puede haber algún compromiso en esta red de núcleos. Algo muy interesante es que los ganglios basales no solo participan en el control del movimiento, sino también en el aprendizaje de hábitos, en la toma de decisiones y en funciones cognitivas como la planificación de secuencias. Esto refuerza la idea de que el movimiento y el pensamiento están estrechamente conectados. En conclusión, los ganglios basales son esenciales para que nuestros movimientos sean secuenciados, fluidos y automáticos. Sin su correcta función, nuestras acciones motoras serían lentas, desorganizadas y torpes. Pasemos ahora a una breve pregunta para verificar lo aprendido. Les doy 10 segundos para pensar. Pregunta: ¿cuál de las siguientes es una función principal de los ganglios basales? A. Iniciar el movimiento mediante la contracción muscular directa. B. Regular la respiración y el ritmo cardíaco. C. Secuenciar y facilitar los movimientos voluntarios, suprimiendo los no deseados. D. Detectar estímulos sensoriales y convertirlos en impulsos eléctricos. La respuesta correcta es la opción C. Los ganglios basales no producen el movimiento por sí mismos, pero son responsables de facilitar la secuencia correcta de acciones motoras y suprimir movimientos innecesarios, lo que permite que la acción sea más eficiente y fluida. Con esto cerramos el tema 6.
En el próximo tema hablaremos de la integración sensorial, vestibular, propioceptiva y visual, donde veremos cómo el cerebro combina información de diferentes sistemas para mantener el equilibrio y planificar los movimientos. Avanzamos al tema 7. Integración sensorial, vestibular, propioceptiva y visual. Este tema es muy importante porque sin una adecuada integración sensorial, el control motor sería ineficiente. Los movimientos serían torpes y la coordinación se vería comprometida. La integración sensorial es el proceso mediante el cual el sistema nervioso recibe, organiza e interpreta la información que proviene de los sentidos para producir una respuesta motora adecuada. En el caso del movimiento y el equilibrio, los sistemas más relevantes son el vestibular, el propioceptivo y el visual. Sistema vestibular. Ubicado en el oído interno, está formado por los canales semicirculares y el vestíbulo. Detecta la posición de la cabeza y los movimientos de aceleración y desaceleración. Nos ayuda a mantener el equilibrio y a coordinar los movimientos oculares con los de la cabeza. Ejemplo, cuando un niño gira sobre sí mismo y luego se detiene, el sistema vestibular informa al cerebro que el cuerpo está rotando, y este ajusta los músculos para no caer. Este sistema es clave para que el niño pueda caminar sin tambalearse y para mantener la postura al correr o saltar. Sistema propioceptivo. Está compuesto por receptores localizados en músculos, tendones y articulaciones. Informa al cerebro sobre la posición y el movimiento de cada parte del cuerpo sin necesidad de verla. Permite regular la fuerza y la dirección de los movimientos. Ejemplo. Gracias a la propiocepción podemos tocar nuestra nariz con los ojos cerrados o ajustar la fuerza al tomar un vaso sin romperlo ni dejarlo caer. En la infancia, este sistema se fortalece con actividades de empuje, tracción, saltos y juegos de motricidad gruesa. Sistema visual. Proporciona información sobre el entorno, los objetos, su distancia y velocidad. Es fundamental para la coordinación ojo-mano y para planificar movimientos. Ejemplo. Cuando un niño atrapa una pelota, utiliza la vista para calcular la trayectoria, la propiocepción para colocar el brazo en la posición correcta y el sistema vestibular para mantener el equilibrio. Lo importante es que estos tres sistemas trabajan de manera integrada. La corteza cerebral y el cerebelo reciben la información, la comparan y envían la orden correcta para ajustar el movimiento. Si alguno de los sistemas falla, la coordinación se ve afectada. Por ejemplo, un déficit vestibular puede causar mareos y problemas de equilibrio, mientras que una alteración en la visión puede afectar la orientación espacial. Signos de alerta de una mala integración sensorial. Torpeza motriz o caídas frecuentes. Hipersensibilidad a ciertos movimientos, por ejemplo, marearse con facilidad en columpios. Dificultad para coordinar movimientos de ambos lados del cuerpo. Problemas para calcular fuerza o distancia. En entornos educativos, detectar estas señales es muy valioso para derivar al niño a una evaluación y así favorecer su desarrollo integral. Recordemos que la integración sensorial es la base para aprendizajes más complejos como la lectoescritura, el cálculo y las habilidades sociales. Un consejo útil para favorecer la integración sensorial en casa y en la escuela es permitir experiencias variadas. Juegos que involucren saltar, trepar, rodar, lanzar y atrapar, así como actividades que estimulen la visión y la percepción espacial, como armar rompecabezas o seguir trayectorias en el suelo. Todo esto debe hacerse en un ambiente seguro y respetando el ritmo del niño. En conclusión, la integración sensorial es el mecanismo que asegura que la información del entorno y del propio cuerpo se combine de manera eficiente para generar movimientos coordinados y respuestas adecuadas. Es una de las bases del control motor y del aprendizaje. Pasemos ahora a la pregunta de refuerzo. Les doy 10 segundos para pensar la respuesta. Pregunta. ¿Cuál de los siguientes sistemas sensoriales informa al cerebro sobre la posición de las articulaciones y el estado de contracción de los músculos? A. Sistema vestibular. B. Sistema propioceptivo. C. Sistema visual. D. Sistema auditivo. La respuesta correcta es la opción B. El sistema propioceptivo es el encargado de proporcionar información sobre la posición y movimiento de las partes del cuerpo, permitiendo regular la fuerza y la dirección de cada acción motriz. Con esto concluimos el tema 7. En el próximo tema abordaremos el desarrollo del tono muscular.
hipertonía, hipotonía y control postural, donde analizaremos cómo el tono de los músculos influye en la postura y en la capacidad del niño para ejecutar movimientos coordinados. Llegamos al tema 8. Desarrollo del tono muscular, hipertonía, hipotonía y control postural. Este tema es esencial porque el tono muscular es la base sobre la cual se construyen el movimiento y la postura. El tono muscular es el grado de tensión que tienen los músculos en reposo. No significa que el músculo esté rígido ni contraído de forma voluntaria, sino que tiene una ligera contracción que le permite responder rápidamente cuando se necesita mover. El tono es fundamental para mantener la postura y para iniciar cualquier movimiento. Funciones del tono muscular. Mantener la postura contra la gravedad. Preparar al músculo para responder de forma rápida. Favorecer la coordinación de los movimientos. El desarrollo del tono comienza desde el nacimiento y se va regulando a medida que el sistema nervioso madura. Al inicio de la vida, el tono es alto en flexores y bajo en extensores, lo que le da al recién nacido la postura característica de brazos y piernas flexionados. Con el tiempo, el tono se equilibra y el niño logra controlar mejor sus movimientos. Existen dos alteraciones principales del tono muscular que debemos conocer. Hipertonía. Se refiere a un tono muscular excesivo que produce rigidez. Puede dificultar los movimientos voluntarios y la postura relajada. En algunos casos está asociada a lesiones del sistema nervioso central, como en la parálisis cerebral espástica. Ejemplo: un niño con hipertonía puede mantener las piernas rígidas al intentar caminar, lo que provoca que su marcha sea en tijera o con dificultad para flexionar rodillas. Hipotonía. Es un tono muscular disminuido, lo que produce debilidad y flacidez. Puede retrasar el logro de hitos motores como el sostén cefálico, el gateo o la marcha. Puede deberse a causas neurológicas, genéticas o musculares. Ejemplo: un niño con hipotonía puede tener dificultad para mantenerse sentado, caer con facilidad o parecer blandito al ser cargado. El control postural depende de un tono adecuado, ni demasiado alto ni demasiado bajo. Gracias al tono, el cuerpo puede resistir la gravedad, mantener el equilibrio y ajustar la postura para realizar movimientos coordinados. Etapas del desarrollo del control postural. Sostén cefálico, 2 a 3 meses. Control de tronco y sedestación, 6 a 8 meses. Bipedestación y marcha, 9 a 15 meses. Cada una de estas etapas depende de la maduración del tono y de la fuerza muscular. Si el tono no es adecuado, el niño tendrá dificultad para pasar de una postura a otra, lo que puede repercutir en su autonomía y en su capacidad para interactuar con el entorno. En entornos educativos es importante observar si el niño mantiene posturas inusuales, se cansa muy rápido o parece torpe al sentarse en el suelo o en la silla. Estas observaciones pueden ser señales de un tono muscular alterado que requiere evaluación profesional. Un consejo práctico es favorecer el movimiento libre en los primeros años, evitando que el niño pase demasiado tiempo en sillas o dispositivos restrictivos. Esto permite que el tono se regule de forma natural y se fortalezca el control postural. En resumen, el tono muscular es la base del movimiento y la postura. Su adecuado desarrollo permite que el niño mantenga el equilibrio, realice movimientos suaves y pueda explorar el entorno de manera eficiente. Ahora vamos a reforzar este tema con una pregunta. Les doy 10 segundos para pensar la respuesta. Pregunta: ¿qué es el tono muscular? A. La fuerza máxima que puede ejercer un músculo. B. La contracción voluntaria del músculo durante el ejercicio. C. El grado de contracción ligera y constante que tienen los músculos en reposo. D. El movimiento involuntario de los músculos durante el sueño. La respuesta correcta es la opción C. El tono muscular es esa ligera contracción que tienen los músculos incluso en reposo y que permite mantener la postura y preparar el cuerpo para la acción. Con esto concluimos el tema 8. En el siguiente tema abordaremos los procesos de mielinización y la velocidad de transmisión nerviosa, donde veremos cómo el recubrimiento de las fibras nerviosas permite que las órdenes del cerebro lleguen más rápido a los músculos. Entramos al tema 9. Procesos de mielinización y velocidad de transmisión nerviosa. Este tema es crucial para entender por qué los niños, a medida que crecen,
Van logrando movimientos cada vez más rápidos, precisos y coordinados. La mielinización es el proceso por el cual las fibras nerviosas, llamadas axones, se recubren de una sustancia llamada mielina. La mielina funciona como un aislante eléctrico, que permite que los impulsos nerviosos viajen de manera más rápida y eficiente a lo largo del sistema nervioso. Funciones de la mielina: aumentar la velocidad de transmisión de los impulsos nerviosos, mejorar la precisión de la comunicación entre neuronas, reducir el gasto de energía del sistema nervioso. Sin mielina, la transmisión nerviosa sería lenta y poco eficiente, lo que dificultaría la coordinación de los movimientos. En otras palabras, la mielinización es lo que permite que el cerebro envíe órdenes rápidas a los músculos para ejecutar movimientos voluntarios en tiempo real. Etapas de la mielinización. Comienza en la vida intrauterina, alrededor del segundo trimestre de gestación. Al nacer, ya hay mielina en áreas relacionadas con funciones vitales, como la succión y la respiración. Durante los primeros 2 años de vida se produce un avance acelerado, lo que coincide con la adquisición de hitos motores como sostener la cabeza, gatear y caminar. La mielinización continúa hasta la adolescencia e incluso hasta la adultez temprana, especialmente en áreas relacionadas con funciones cognitivas complejas y el control de impulsos. Ejemplo: la marcha independiente suele lograrse alrededor del año de vida, cuando las vías corticoespinales ya están lo suficientemente mielinizadas para enviar órdenes rápidas y coordinadas a las piernas. Otro ejemplo es el desarrollo de la motricidad fina. La precisión de movimientos como tomar un lápiz o abotonarse depende de que las conexiones entre la corteza motora y los músculos de la mano estén mielinizadas y puedan transmitir órdenes con gran velocidad. Importancia clínica de la mielinización. Alteraciones en este proceso pueden producir retrasos en el desarrollo motor. Enfermedades desmielinizantes como la esclerosis múltiple, aunque más frecuente en adultos, nos muestran cómo la pérdida de mielina reduce la velocidad de conducción nerviosa y provoca torpeza y debilidad. La mielinización también es un reflejo del aprendizaje. Cuantas más veces se repite una habilidad motora, más eficientes se vuelven las conexiones y más mielina se deposita alrededor de esas vías. Esto es lo que explica por qué la práctica constante mejora la ejecución de una actividad. Factores que favorecen la mielinización. Nutrición adecuada, especialmente ácidos grasos y vitaminas. Estimulación sensorial y motora apropiada. Un entorno emocional seguro que reduzca el estrés tóxico, el cual puede afectar el desarrollo neurológico. En conclusión, la mielinización es un proceso fundamental para el neurodesarrollo. Gracias a ella, los impulsos nerviosos viajan más rápido y los movimientos se vuelven cada vez más coordinados, precisos y automáticos. Vamos a reforzar lo aprendido con una pregunta. Les doy 10 segundos para pensar la respuesta. Pregunta: ¿cuál es la función principal de la mielina? A. Hacer que el cerebro produzca más neuronas. B. Servir como almacenamiento de energía para los músculos. C. Acelerar la conducción de los impulsos nerviosos y mejorar su eficiencia. D. Producir neurotransmisores para la corteza motora. La respuesta correcta es la opción C. La mielina actúa como aislante de las fibras nerviosas y permite que los impulsos viajen más rápido, lo que se traduce en movimientos más coordinados y respuestas más rápidas. Con esto concluimos el tema 9. En el próximo tema hablaremos del desarrollo de los reflejos primitivos y su integración. Un aspecto fundamental para entender cómo el sistema nervioso madura y da paso a movimientos voluntarios más complejos. Llegamos al tema 10, desarrollo de reflejos primitivos y su integración. Este tema es muy importante porque los reflejos primitivos son el primer indicio de que el sistema nervioso está funcionando y en proceso de maduración. Los reflejos primitivos son movimientos automáticos e involuntarios que aparecen en el recién nacido como respuesta a determinados estímulos. Son controlados por estructuras subcorticales, principalmente el tronco encefálico, y son esenciales para la supervivencia en los primeros meses de vida. Funciones de los reflejos primitivos: proteger al recién nacido, favorecer la alimentación, como en el caso del reflejo de succión, preparar el sistema nervioso para el desarrollo de movimientos voluntarios. Entre los reflejos primitivos más importantes encontramos reflejo de Moro,
aparece al nacimiento y desaparece alrededor de los 4 a 6 meses. Se desencadena cuando el bebé siente que pierde el soporte de la cabeza. Abre los brazos y luego los vuelve a cerrar. Reflejo de búsqueda y succión, vital para la alimentación. Desaparece aproximadamente a los 3 a 4 meses a medida que el bebé aprende a mamar de forma voluntaria. Reflejo de prensión palmar. El bebé cierra la mano con fuerza cuando se le estimula la palma. Desaparece a los 4 a 6 meses para permitir la prensión voluntaria. Reflejo tónico del cuello, esgrimista. Al girar la cabeza hacia un lado, el brazo de ese lado se extiende y el otro se flexiona. Desaparece entre los 6 y 7 meses, dando paso a la coordinación bilateral. Reflejo de marcha automática. Si se sostiene al bebé con los pies tocando una superficie, realiza movimientos alternados, como si caminara. Desaparece alrededor de los 2 meses. La integración de los reflejos es el proceso por el cual estos movimientos automáticos dejan de ser predominantes y dan paso a movimientos controlados por la corteza cerebral. Si un reflejo no se integra en el tiempo esperado, puede interferir con habilidades posteriores. Importancia de la integración. Permite la adquisición de control postural. Facilita la coordinación de movimientos voluntarios. Favorece el desarrollo de la motricidad fina y gruesa. Ejemplo, si el reflejo tónico del cuello no se integra, el niño puede tener dificultad para gatear de manera cruzada, escribir o realizar movimientos que requieren coordinación bilateral. Por eso es tan importante que pediatras, terapeutas y educadores conozcan la secuencia de aparición e integración de los reflejos. Detectar la persistencia de un reflejo puede ser la primera señal de alerta de una alteración neurológica o de la necesidad de estimulación adicional. Factores que pueden retrasar la integración de reflejos. Prematuridad. Lesiones neurológicas. Falta de estimulación adecuada en los primeros meses. La estimulación temprana, el juego en el suelo y las oportunidades de movimiento libre favorecen que los reflejos se integren de forma natural y a tiempo. En conclusión, los reflejos primitivos son el primer peldaño en el desarrollo motor. Su correcta aparición y posterior integración permiten que el niño avance hacia el control voluntario de sus movimientos. Vamos ahora con la pregunta de cierre. Tienen 10 segundos para pensar la respuesta. Pregunta: ¿qué ocurre cuando los reflejos primitivos no se integran en el tiempo esperado? A. No tiene ningún efecto en el desarrollo motor. B. Facilita la adquisición más rápida de movimientos voluntarios. C. Puede interferir con el desarrollo de la postura y la coordinación. D. Hace que el niño camine antes de lo esperado. La respuesta correcta es la opción C. La persistencia de los reflejos puede interferir con el control postural y la adquisición de habilidades motoras más complejas, afectando el desarrollo global del niño. Con esto concluimos el tema 10. En el siguiente tema analizaremos la coordinación motriz global, hitos y progresión, para entender cómo el niño pasa de movimientos simples y desorganizados a una coordinación que le permite correr, saltar y participar en juegos complejos. Continuamos con el tema 11. Coordinación motriz global, hitos y progresión. Este tema es muy interesante porque la coordinación motriz global es la que permite al niño controlar los grandes grupos musculares para realizar movimientos amplios como rodar, gatear, caminar, correr o saltar. La coordinación motriz global es el resultado de la maduración neurológica, del desarrollo del tono muscular y del control postural que hemos venido revisando en los temas anteriores. Sin un adecuado desarrollo de estos elementos, el niño tendría dificultad para organizar sus movimientos de manera eficiente. Características de la coordinación motriz global. Involucra movimientos amplios y de grandes segmentos corporales. Requiere la participación simultánea de músculos, articulaciones y del sistema nervioso. Implica equilibrio, ritmo y control del espacio. El desarrollo de la coordinación motriz global sigue una progresión predecible. Cada hito motor depende del anterior, de modo que si uno se retrasa, es probable que los siguientes también lo hagan. Principales hitos de la motricidad global. Control cefálico, 2 a 3 meses. Rodar de boca arriba a boca abajo, 4 a 6 meses. Sedestación sin apoyo, 6 a 8 meses. Gateo, 8 a 10 meses. Bipedestación, 9 a 12 meses. Marcha independiente, 12 a 15 meses. Carrera básica, 18 a 24 meses.
Saltar con ambos pies y subir escaleras alternando pies, 3 a 4 años. Correr con cambios de dirección y lanzar objetos con precisión, 4 a 5 años. Saltar en un solo pie, brincar a la cuerda, atrapar pelotas en movimiento, 5 a 6 años. Ejemplo, si un niño no gatea, puede llegar a caminar igualmente, pero es posible que presente menor coordinación cruzada, lo que a futuro puede repercutir en actividades que requieren integración bilateral, como escribir o practicar ciertos deportes. Aspectos que favorecen la coordinación motriz global. Oportunidades de movimiento libre en el suelo. Juegos que involucren desplazamientos, trepar, rodar y girar. Actividades que trabajen el equilibrio, como caminar en línea recta o en superficies inestables. Señales de alerta en coordinación motriz global. Niño que no sostiene la cabeza después de los 4 meses. Falta de sedestación después de los 9 meses. No caminar después de los 18 meses. Tropieza o cae con mucha frecuencia después de los 3 años. La coordinación motriz global también es la base para la participación social y el juego. A través de ella, los niños aprenden a correr con otros, a saltar juntos, a participar en rondas y juegos de grupo, lo que contribuye a su desarrollo socioemocional. Un consejo para estimular la coordinación motriz es variar las superficies y los retos. Correr en césped, arena, subir y bajar rampas, jugar a la cuerda, saltar obstáculos. Todo esto fortalece no solo los músculos, sino también la planificación motriz y la capacidad de reacción. En conclusión, la coordinación motriz global es el pilar del movimiento infantil. Su progresión ordenada nos da información sobre la maduración neurológica y nos permite detectar a tiempo si el niño necesita apoyo adicional. Vamos a reforzar con una pregunta. Les doy 10 segundos para pensar la respuesta. Pregunta: ¿cuál de los siguientes hitos pertenece a la coordinación motriz global? A. Prensión en pinza fina. B. Capacidad de abotonarse la camisa. C. Gateo y marcha independiente. D. Dibujo de figuras geométricas. La respuesta correcta es la opción C. Tanto el gateo como la marcha independiente son hitos de la motricidad global, ya que implican grandes grupos musculares, equilibrio y coordinación de todo el cuerpo. Con esto concluimos el tema 11. En el próximo tema hablaremos del desarrollo de la motricidad fina, prensión, manipulación, precisión, que nos permitirá comprender cómo el niño pasa de movimientos amplios a controlar con detalle sus manos y dedos para realizar tareas más complejas. Este tema es clave porque la motricidad fina es la que permite al niño realizar movimientos pequeños y controlados, principalmente con las manos y los dedos, que son fundamentales para la autonomía y el aprendizaje escolar. La motricidad fina depende de varios factores: la maduración neurológica, el desarrollo de la coordinación motriz global, el tono muscular adecuado y la integración sensorial. Sin estas bases, es difícil que el niño pueda realizar movimientos finos con precisión. Prensión es la forma en que el niño toma los objetos. Prensión palmar aparece entre los 4 y 5 meses. El niño sujeta los objetos con toda la mano. Prensión radial. Entre los 7 y 8 meses empieza a usar más los dedos índice y pulgar. Prensión en pinza. Alrededor de los 9 a 12 meses, el niño toma objetos pequeños entre el pulgar y el índice. Esta es una de las habilidades más importantes, pues es la base para escribir, dibujar y manipular objetos pequeños. Manipulación es el uso coordinado de las manos para explorar y modificar los objetos. Sacudir, golpear, pasar objetos de una mano a otra. Encajar piezas, apilar cubos, abrir y cerrar tapas. Rasgar papel, modelar plastilina, ensartar cuentas. Precisión es la capacidad de ajustar la fuerza y el movimiento de los dedos para lograr un resultado exacto. Trazar líneas, copiar figuras. Cortar con tijeras. Ensartar objetos pequeños sin romperlos. Ejemplo, al aprender a colorear, el niño debe sostener el crayón con la prensión en pinza, controlar la presión para no romper la hoja y mantener el movimiento dentro de los límites de la figura. Todo esto es posible gracias a la maduración de la motricidad fina. Etapas del desarrollo de la motricidad fina. 6 meses. Toma objetos con toda la mano. 9 meses. Pinza gruesa usando pulgar y toda la mano. 12 meses. Pinza fina usando pulgar e índice. 18 a 24 meses. Garabatea con intención y puede pasar páginas. 3 a 4 años. Dibuja círculos, copia líneas.
4 a 5 años, copia cruces, cuadrados y figuras simples. 5 a 6 años, comienza a escribir letras y números. Factores que favorecen la motricidad fina. Juegos de construcción, plastilina, ensartados. Actividades de recorte, plegado de papel, enhebrado. Tareas de la vida diaria. Abotonarse, servirse agua, abrir cierres. Señales de alerta. Niño que evita usar las manos para explorar. Falta de prensión en pinza después de los 12 a 15 meses. Torpeza marcada al manipular objetos pequeños después de los 3 años. Fatiga excesiva al colorear o escribir. Un consejo para padres y docentes es integrar la motricidad fina en el día a día. Pedir al niño que ayude en la cocina, que use pinzas para clasificar objetos, que practique con rompecabezas y que tenga acceso a materiales de arte. Todas estas experiencias enriquecen su coordinación y preparan la base para el aprendizaje escolar. En conclusión, la motricidad fina es esencial para el desarrollo de la autonomía, la escritura y la creatividad. Favorecerla en la infancia permite que el niño llegue a la etapa escolar con mayor seguridad y habilidades para el aprendizaje. Vamos a reforzar lo aprendido con una pregunta. Tienen 10 segundos para responder mentalmente. Pregunta: ¿qué tipo de prensión aparece alrededor de los 9 a 12 meses y es fundamental para el desarrollo de la escritura? A. Prensión palmar. B. Prensión en pinza. C. Prensión radial cubital. D. Prensión cilíndrica. La respuesta correcta es la opción B. La prensión en pinza, que se logra con el pulgar y el índice, es la base para actividades de precisión como la escritura, el dibujo y la manipulación de objetos pequeños. Con esto concluimos el tema 12. En el próximo tema abordaremos la lateralidad cerebral y dominancia manual, donde exploraremos cómo el cerebro define la preferencia de un lado del cuerpo y por qué es importante para el aprendizaje y la coordinación. Continuamos con el tema 13. Lateralidad cerebral y dominancia manual. Este es un tema fascinante porque la lateralidad es la base de la organización corporal y del desarrollo de muchas habilidades cognitivas, especialmente la lectoescritura. La lateralidad es la preferencia funcional de un lado del cuerpo sobre el otro para realizar actividades motoras de precisión. Se manifiesta principalmente en el uso de la mano, pero también en el ojo, el pie y, en menor medida, en el oído. Está determinada por la especialización de los hemisferios cerebrales. Hemisferios cerebrales y lateralidad. El hemisferio izquierdo suele ser dominante en la mayoría de las personas y controla el lado derecho del cuerpo. El hemisferio derecho controla el lado izquierdo y está más relacionado con funciones espaciales y creativas. La lateralidad se considera organizada cuando hay coherencia entre mano, ojo y pie dominantes del mismo lado. La dominancia manual es la preferencia por el uso de una mano sobre la otra. Generalmente se establece de forma clara entre los 4 y 6 años, aunque desde antes se puede observar cierta preferencia. Tipos de lateralidad. Diestra, preferencia por el lado derecho. Zurda, preferencia por el lado izquierdo. Cruzada, mano de un lado y ojo o pie del otro. Puede generar dificultades en la lectoescritura si no se detecta. No definida. El niño alterna manos sin mostrar preferencia, lo cual puede retrasar la adquisición de habilidades motoras finas. Ejemplo: un niño que cambia constantemente de mano para escribir, o que usa una mano para comer y otra para lanzar la pelota, puede estar en proceso de definir su lateralidad o puede presentar una lateralidad no organizada. Importancia de la lateralidad. Favorece la coordinación de los movimientos. Facilita el aprendizaje de la escritura, ya que el cerebro organiza el sentido direccional de las letras. Contribuye al desarrollo de la orientación espacial, izquierda-derecha. Factores que pueden alterar la lateralidad. Presiones externas para que el niño use una mano que no es la natural. Problemas neurológicos o visuales. Falta de experiencias motrices que permitan la exploración de ambos lados del cuerpo. Es importante permitir que la lateralidad se defina de manera natural y no forzar al niño a cambiar de mano. La surdera, por ejemplo, es una variación normal y no debe considerarse un problema. Lo que sí se debe evaluar es la lateralidad cruzada cuando está asociada a dificultades en la lectura o escritura. Actividades para favorecer la definición de lateralidad. Juegos de lanzar y atrapar con ambas manos. Actividades de cruce de la línea media, como tocar el pie derecho con la mano izquierda.
Juegos que impliquen usar ambos ojos y manos para coordinar, laberintos, ensartar cuentas. En conclusión, la lateralidad cerebral y la dominancia manual son procesos que se consolidan en la infancia y que tienen un impacto directo en la organización motora y en el aprendizaje escolar. Detectar alteraciones o lateralidad no definida a tiempo permite orientar al niño para evitar futuras dificultades. Vamos a reforzar lo aprendido con una pregunta. Tienen 10 segundos para pensar su respuesta. Pregunta: ¿cuándo suele definirse de forma clara la dominancia manual en la mayoría de los niños? A. Antes del primer año de vida. B. Entre los 2 y 3 años. C. Entre los 4 y 6 años. D. Después de los 10 años. La respuesta correcta es la opción C. La dominancia manual suele definirse de manera clara entre los 4 y 6 años, aunque se pueden observar preferencias antes. Forzar antes de tiempo puede generar confusión y dificultades en el aprendizaje. Con esto concluimos el tema 13. En el siguiente tema hablaremos de las funciones ejecutivas y su relación con la regulación del movimiento, para comprender cómo el cerebro planifica, organiza y supervisa nuestras acciones motoras. Llegamos al tema 14, funciones ejecutivas y su relación con la regulación del movimiento. Este tema es fundamental porque nos ayuda a comprender que el movimiento no es solo físico, sino también cognitivo. Requiere planificación, organización y control de impulsos, funciones que dependen de la corteza prefrontal. Las funciones ejecutivas son un conjunto de habilidades cognitivas que nos permiten dirigir nuestro comportamiento hacia metas, regular nuestras emociones y adaptarnos a nuevas situaciones. En otras palabras, son el director de orquesta del cerebro. Principales funciones ejecutivas. Inhibición. Capacidad para frenar una respuesta impulsiva y esperar el momento adecuado para actuar. Memoria de trabajo. Mantener información en la mente mientras se realiza una tarea. Flexibilidad cognitiva. Cambiar de estrategia si la situación lo requiere. Planificación. Organizar pasos para lograr un objetivo. Autorregulación emocional. Manejar las emociones para no interferir con la acción. Todas estas funciones tienen relación directa con la regulación del movimiento. Por ejemplo, cuando un niño juega, Simón dice, necesita inhibir movimientos que no corresponden a la consigna. Usar su memoria de trabajo para recordar la orden y planificar la ejecución del movimiento. Sin funciones ejecutivas, sería incapaz de seguir las reglas del juego. Relación con la motricidad. Permiten ajustar la fuerza y la velocidad del movimiento según la situación. Favorecen la coordinación de acciones en secuencia, como vestirse o cepillarse los dientes. Ayudan a detener un movimiento si se vuelve peligroso, como frenar al cruzar la calle. Ejemplo. En la escuela, un niño que carece de buena inhibición motriz puede levantarse constantemente de su asiento o interrumpir al maestro, no porque no entienda la consigna, sino porque no puede controlar el impulso motor. Las funciones ejecutivas comienzan a desarrollarse en la infancia y se consolidan en la adolescencia y adultez temprana. Actividades como el juego simbólico, los deportes en equipo, los rompecabezas y las tareas que requieren seguir instrucciones son excelentes oportunidades para entrenarlas. Señales de alerta en funciones ejecutivas. Dificultad para esperar turnos. Movimientos impulsivos que generan accidentes o conflictos. Problemas para recordar secuencias de pasos. Torpeza al organizar sus pertenencias o materiales escolares. Estrategias para favorecer el desarrollo de funciones ejecutivas y regulación motora. Juegos que impliquen seguir instrucciones y detenerse ante una señal. Stop. Luz roja, luz verde. Actividades que requieran planificación, como armar construcciones o seguir recetas sencillas. Enseñar rutinas y anticipar cambios para reducir la ansiedad. En conclusión, las funciones ejecutivas son esenciales para que el movimiento sea intencional, organizado y seguro. Son la conexión entre el pensamiento y la acción, permitiendo que el niño no solo se mueva, sino que lo haga de forma adecuada y en el momento oportuno. Pasemos a la pregunta de refuerzo. Les doy 10 segundos para pensar la respuesta. Pregunta: ¿cuál de las siguientes funciones ejecutivas permite frenar un movimiento impulsivo para esperar la orden adecuada? A. Flexibilidad cognitiva. B. Inhibición. C. Memoria de trabajo. D. Planificación.
La respuesta correcta es la opción B. La inhibición es la capacidad de detener una respuesta automática o impulsiva, lo que permite regular el movimiento y actuar de manera adecuada. Con esto concluimos el tema 14. En el próximo tema abordaremos los factores biológicos y ambientales que pueden alterar el neurodesarrollo, para comprender cómo la genética, la nutrición, el entorno y las experiencias de vida influyen en la maduración del sistema nervioso. Llegamos al último tema de este módulo, el tema 15. Factores biológicos y ambientales que pueden alterar el neurodesarrollo. Este tema es esencial porque nos ayuda a entender que el desarrollo del sistema nervioso no depende solo de la genética, sino que está influido por el ambiente y por múltiples condiciones biológicas. El neurodesarrollo es un proceso delicado que puede verse afectado en diferentes etapas, desde la vida prenatal hasta la infancia. Identificar los factores que pueden alterarlo nos permite promover acciones de prevención y diseñar intervenciones oportunas. Factores biológicos. Genéticos, síndromes como Down, X frágil o alteraciones cromosómicas que afectan el desarrollo cerebral. Prenatales, exposición a infecciones, rubéola, citomegalovirus, consumo de alcohol, drogas o medicamentos sin control médico durante el embarazo. Perinatales, asfixia en el parto, prematuridad extrema, hemorragias cerebrales. Postnatales, traumatismos craneales, infecciones del sistema nervioso, meningitis, encefalitis, epilepsia no controlada. Factores ambientales. Nutrición. La desnutrición en los primeros 2 años de vida puede afectar la mielinización y la formación de sinapsis. Estimulación. La falta de interacción con el entorno limita el aprendizaje y el desarrollo de habilidades motoras. Ambiente emocional, estrés tóxico, violencia intrafamiliar o negligencia pueden alterar el desarrollo cerebral y las funciones ejecutivas. Exposición a toxinas, plomo, pesticidas y contaminantes ambientales tienen efectos neurotóxicos en la infancia. Ejemplo, un niño que crece en un ambiente sin suficiente estimulación verbal puede presentar retraso en el lenguaje, incluso si no tiene ninguna alteración biológica. En cambio, un niño con una condición genética, pero en un entorno enriquecido, puede alcanzar un mejor desarrollo de sus habilidades. Factores protectores. Control prenatal adecuado. Lactancia materna y buena alimentación. Juego libre y estimulación sensorial. Entorno afectivo seguro con vínculos de apego estables. La detección temprana de factores de riesgo es clave para intervenir a tiempo. Por ejemplo, programas de estimulación temprana, terapias de lenguaje o motricidad pueden compensar en gran parte los efectos de algunas alteraciones. En conclusión, el neurodesarrollo es el resultado de la interacción entre genética y ambiente. Como profesionales debemos promover condiciones favorables y apoyar a las familias para ofrecer a los niños un entorno saludable y estimulante. Vamos a reforzar lo aprendido con una pregunta final. Tienen 10 segundos para pensar la respuesta. Pregunta. ¿Cuál de los siguientes es un factor ambiental que puede afectar el neurodesarrollo? A. Mutación genética hereditaria. B. Hemorragia intraventricular en el parto. C. Desnutrición crónica en los primeros años de vida. D. Infección congénita por citomegalovirus. La respuesta correcta es la opción C. La desnutrición es un factor ambiental que puede afectar la mielinización, el crecimiento cerebral y el desarrollo cognitivo, mientras que las otras opciones corresponden a factores biológicos. Con esto concluimos el tema 15 y cerramos el módulo 1, Neurodesarrollo y Control Motor en la Infancia. Hemos revisado desde los conceptos básicos de neurodesarrollo, pasando por estructuras cerebrales, procesos de maduración, integración sensorial y factores de riesgo. Esta base es fundamental para comprender los módulos siguientes y para poder analizar el desarrollo psicomotor de los niños de forma integral. Hemos llegado al cierre de este primer módulo, Neurodesarrollo y Control Motor en la Infancia. Durante estas sesiones recorrimos de manera ordenada y detallada los principales procesos que permiten al niño desarrollar sus capacidades motoras, cognitivas y sensoriales. Iniciamos comprendiendo el concepto de neurodesarrollo y control motor, pasando por las etapas de maduración del sistema nervioso central y la fascinante neuroplasticidad infantil.
Exploramos la corteza motora, el cerebelo y los ganglios basales, entendiendo cómo cada estructura contribuye a generar movimientos precisos y coordinados. Estudiamos la integración sensorial, el desarrollo del tono muscular, la mielinización y la integración de reflejos primitivos, observando su impacto en la adquisición de hitos motores. Analizamos la coordinación motriz global y fina, la lateralidad cerebral, el papel de las funciones ejecutivas, y finalmente los factores biológicos y ambientales que pueden alterar el neurodesarrollo. Este módulo nos brindó la base científica para comprender cómo el niño pasa de movimientos simples y reflejos a ejecutar acciones voluntarias, coordinadas y eficientes. También nos permitió identificar señales de alerta y factores de riesgo para intervenir oportunamente. Un aspecto muy importante que hemos aprendido es que cada experiencia motriz y cada oportunidad de exploración son cruciales en esta etapa de la vida, ya que moldean el cerebro y construyen las bases para aprendizajes posteriores como la lectoescritura, la organización espacial y el pensamiento lógico. Quiero agradecer su atención y participación activa durante este módulo. Estoy seguro de que los conceptos revisados les serán de gran utilidad para su trabajo con niños en entornos educativos, terapéuticos y familiares. Con esto damos oficialmente por concluido el módulo 1 y cedo la palabra a nuestra anfitriona Verónica, quien nos compartirá unas últimas indicaciones antes de que avancemos hacia el siguiente módulo. Bien, señores, nuevamente les habla Verónica, su anfitriona en este diplomado. Hemos llegado al final del módulo 1, Neurodesarrollo y Control Motor en la Infancia. Quiero agradecerles por su atención y participación activa durante esta sesión. Hoy revisamos temas fundamentales que sientan las bases para el resto del diplomado. Hablamos del neurodesarrollo, las estructuras cerebrales que regulan el movimiento, la integración sensorial, el tono muscular, la mielinización, los reflejos primitivos, la coordinación motriz, la lateralidad, las funciones ejecutivas y los factores que pueden alterar este proceso. Estos conceptos son esenciales para comprender cómo el niño pasa de movimientos reflejos a lograr un control motor voluntario, y nos ayudan a identificar señales de alerta y a proponer estrategias de apoyo en los diferentes entornos. Les recuerdo que este es el primero de 4 módulos que forman el diplomado en psicomotricidad infantil, el cual se desarrolla en 4 días consecutivos, en el mismo horario y por esta misma plataforma. Los módulos que vamos a cubrir son: Módulo 1, Neurodesarrollo y Control Motor en la Infancia. Módulo 2, Desarrollo, psicomotor y etapas de la infancia. Módulo 3, Estrategias teóricas de intervención psicomotriz. Módulo 4, Psicomotricidad y aprendizaje escolar. Mañana continuaremos con el módulo 2, Desarrollo, psicomotor y etapas de la infancia, en el que profundizaremos en los hitos del desarrollo motor y su relación con el aprendizaje. Gracias por acompañarnos y por su entusiasmo en este primer día. Nos vemos en la próxima sesión para seguir avanzando juntos en este diplomado.